se vivió a través de este evento, un evento en donde se unieron cualquier cantidad de iglesias en todo el mundo para compartir una serie de testimonios y muy impresionantes. Me tocó ver, en su momento estaba terminando la participación en Rumania, en Europa, eh, gente en África, y luego cerraron, en lo que yo me tocó ver, la iglesia en Inglaterra, en Europa, abarcando un tanto de Alemania y de lo que es Europa en general. Y es maravilloso ver cómo el Señor se está moviendo. Hablaban ellos de 2.500 millones de personas que han oído de Dios, o cristianos. Pero eso nos deja que si la población en total, estamos hablando de 8.000 millones de personas, poquitos más, poquitos menos, quiere decir que hay 5.500 millones de personas que no han escuchado del Señor. Y eso es impresionante de veras. Porque eso quiere decir que hay todavía una muy grande oportunidad de compartir la palabra. A mí de veras, por un lado fue desafiante, pero por el otro lado, debo de decirlo sin así abiertamente, hasta como de motivo de vergüenza, caray. Porque es impresionante cómo están haciendo las cosas, a pesar de que los recursos no son tan amplios, con todo y lo que ustedes quieran. Ver las imágenes correspondientes a la iglesia que estaba en África y ver todo lo que era alrededor, no, en serio, créanme que estamos en la gloria nosotros. Pero evidentemente el tema de los recursos económicos no son un impedimento para que la palabra de Dios crezca. Y ahí es donde debemos de meternos y debemos de ver pues qué están haciendo estos cuates para que hayan tenido tanto éxito en todo este desarrollo de la palabra en esos lugares. Hoy, mis hermanos, voy a compartirles, y está basado en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Es la última carta que escribe el apóstol Pablo. La escribe en la cárcel, para que se den una idea. La escribe en la cárcel, y ya hay una situación muy fuerte en lo que está viviendo ya Pablo. De hecho, si ustedes leen esa carta, se van a dar cuenta de que hay un tono un tanto hasta como dramático, ¿no? Donde él ya está sabiendo que su final se acerca y que es importante escribir y dejar constancia de muchas cosas todavía. Se las escribe a Timoteo, que es su discípulo, que es alguien que estuvo creciendo en la palabra y le da muchas indicaciones. Tómense un tiempo para que lo lean tranquilamente y van a ver cómo la palabra del Señor a través de Pablo nos deja un enriquecimiento tremendo en el tema espiritual, definitivamente. Hay mucho que apreciar, mucho que ver en todo esto. En la portada estoy viendo ahí el tema es sé un buen obrero del Señor. Y si ustedes ven ahí, ven una roca. Y esa roca, pues obviamente, lo pongo como representando al Señor Jesús. Ahí es donde debemos de construir nuestra vida, en ese cimiento, en esa roca. Y entrando ya en lo que son la presentación, en esta primera, el primer punto que quiero compartir con ustedes acerca de esta carta es que no te avergüence compartir el Evangelio. Si algo vimos, y esto lo hice antes del evento, si algo vimos ayer es que como cristianos debemos de abrir la boca, como dice en la palabra, y abriendo su boca y empieza a compartir. Que no te avergüence compartir el Evangelio, mis hermanos. Dice 2 de Timoteo capítulo 1, los versos 8 y 9. Todo lo que van a ver en la diapositiva está en la Nueva Traducción Viviente. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí. Aun cuando estoy preso por Él, con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Mi amado, en esta última semana le has compartido a alguien del Evangelio. Le has compartido a alguien de tu testimonio. Si lo has hecho, qué bueno. Te felicito y gracias a Dios por eso. Si no, ¿por qué? ¿Por qué no lo has hecho? Espero que no sea por vergüenza.
El martes pasado, ustedes saben que voy periódicamente a Cadereyta o a Podaca. El martes pasado me tocó estar en los pasillos y, y estuve compartiéndole. Ahí en esos momentos estamos compartiendo casi cuarto por cuarto, por así decirlo, de manera muy, muy personal para los 3 o 4 que están ahí en esa área. Otro de los hermanos viene, nos agarramos uno desde el fondo, uno desde la puerta y nos vamos y nos encontramos en el centro. La primera pregunta que les hago cuando llego ahí, ¿quieren que ore por algo en especial? Y ya te dan algunas cosas. La pregunta después es, ¿has leído la Biblia? No, pues sí. ¿Qué has leído? Bueno, así que diga usted que lo he leído, no. Pero sí la leí. Ok. ¿Y de qué te acuerdas que leíste? Me llama la atención porque en muchas ocasiones te dan citas de Apocalipsis. Le digo a mi hermano, ¿hasta qué edad escolar, hasta qué año escolar estudiaste? No, pues esta secundaria. Bueno, haz de cuenta que estás estudiando en el último semestre de la facultad. Vamos bajándole tantito. Vamos poniéndonos acá en otro nivel. No es que sea diferente o no, vamos, el nivel de entendimiento se vuelve un poco rebuscado por el tema del lenguaje, por lo que ustedes quieran. A mí particularmente, sobre todo en esos lugares, me gusta predicar utilizando el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Marcos, primero, Jesús se ha presentado ya mayor. No presenta a Jesús como un niño, no lo presenta como un recién nacido. Simple y sencillamente Jesús ya es un adulto y ya está iniciando su ministerio. De hecho, las primeras palabras que refiere el Evangelio de Marcos son, acerca de Jesús, son él mismo diciendo, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Son las primeras palabras que vienen en el Evangelio de Marcos con respecto a lo que el Señor Jesús dice. Y se las repetía a estos hombres. Les digo, ¿están arrepentidos? Uno dijo sí, totalmente. No dejo de pensar en eso todos los días. El muchacho tendría no más de 25 años y tiene 60 años ahí. Y dice, no dejo de pensar en eso y de arrepentirme todos los días, en la mañana, tarde y noche. Digo, bueno, qué bueno que piense por el arrepentimiento, porque parte de lo que el Señor nos dice es arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Y entonces eso me da pie para empezar a platicar con ellos y a compartirles el Evangelio. Terminamos con una oración, terminamos y ya nos estaban, vamos, en esa área salen 2 horas, creo que son 2 horas a la semana, no estoy seguro, pero son 2 horas a la semana. Entonces, esas 2 horas las buscan mucho, inmediatamente que les abren, salen como venaditos, pero ya, agarrar sol, a tener su rato de salir, etcétera, etcétera. Bueno, llegó el guardia, abrió la puerta y los 3 se quedaron, no, continúe. Y los demás salieron como si fueran en tropel, ¿no? Dije, pues entonces de aquí soy, y seguí platicando con ellos. Claro, también no puedes abusar, sabes que es el ratito que tienen, pero les compartí todo, hicieron su oración, y bendito sea Dios. Estamos, y es parte de lo que estamos orando también, de que nos permitan tener ya un culto formal como lo que tenemos ya en el área familiar. En el área familiar nos permiten tener semana a semana un servicio completo. Y van alrededor de 50, 60 cada ocasión. No juntan a los 2 áreas porque no permiten que haya más de determinada cantidad de personas, excepto en eventos muy, muy especiales. Por ejemplo, el tiempo que tuvimos de bautizos, les permitieron salir a las 2 áreas. Aquí, por cuestiones de sus limitantes que tienen, estamos pidiendo ya que nos den chance de tener un servicio, pero al parecer nos van a dejar nada más, son 4 áreas, nos van a dejar una por ocasión. Y mira, no hay problema. Oye, es que a lo mejor no salen todos, no hay problema. Si es uno, con uno nos vamos. Si son 2, con 2 nos vamos. Y así le seguimos. Sabemos los hermanos que vamos, que la palabra de Dios finalmente va a ir abriendo las puertas. Y que tarde o temprano va a quedar todo como es. Yo no dudo ni tantito, veo una iglesia tan bien formada, también con sus músicos,
créanmelo, en lo que es el área donde ya está el servicio, tienen sus grupos, tienen 2 grupos de alabanza. Uno incluso hasta con su batería, con música muy padre. El otro es ¿cómo se le llama? Y le dan ganas a uno de alabar ahí también. Entonces, espero que no lo esté viendo el pastor Sergio, porque entonces sí. Y te das cuenta de que el servicio finalmente, todo lo que importa realmente es el corazón para con Dios. Por eso les digo que es muy importante que no sea la vergüenza lo que nos detenga para compartir la palabra o compartir tu testimonio para empezar. Y ahorita nos decía Jorge, que de hecho luego me quedé pensando entre la alabanza y la oración, que yo creo que la prédica ya sale sobrando, porque todo lo que se dijo es parte de lo que hoy voy a hablarles. El hecho de que estemos en nuestra oficina, de que estemos con nuestros compañeros de estudio, es parte donde podemos ser esa sal de la tierra y esa luz del mundo. Es lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón para que a través de eso que te dio, lo glorifiques? Cada cosa, cada situación, ¿cómo estamos dando testimonio acerca del Señor? ¿Qué estamos viviendo? Bien dijo ahorita mi hermana, podemos conocer toda la Biblia y no vivirla, y de nada sirve. Pero a lo mejor conozco poquita, y con eso poquito que conozco lo pongo en práctica. Ahí estoy siendo congruente con lo que estoy viviendo y diciendo. Les comparto ahí mismo en 2 Corintios capítulo 1, a partir de los versos 11, 12 y 13. Síganme por favor con su vista. 2 de Timoteo capítulo 1, los versos 11, 12 y 13. Dice la palabra del Señor. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, chequen esto, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Santo Dios. Pero dice el verso 13, si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negar quién es. Yo puedo fallarle, 1, 2, N veces. Pero ¿sabes cuántas veces se va a alejar de ti el Señor? No va a estar a gusto con lo que estás haciendo, pero va a estar ahí atento para sacarte cuando sea necesario. Ahora, compartir el Evangelio, mis hermanos, no es trabajo, no es chamba nada más del pastor. Perdónenme que se los diga, pero no. Cuando leemos ahí la Gran Comisión, dice, vayan y hagan discípulos. ¿Y a quién se lo está diciendo? A esos discípulos que estaban ahí al momento de que Él se estaba despidiendo. A todos. ¿Habrá algún discípulo del Señor aquí? Bueno, pues a todos nos está diciendo, vayan y prediquen, vayan y compartan. Con tu manera de ser, con tu manera de hacer, con tu manera de pensar, con tu actitud. Tenemos que orar por nuestros esposos, por supuesto. Oye, que está un poco desganado, hay que orar por él. Y más todavía. ¿Sabrá Dios qué esté pasando en él? Hay situaciones y sabemos que cuando nos vamos alejando y nos enfriamos, hay consecuencias, mis hermanos. Hay consecuencias. Hay una historia que es una ilustración. Se van de cacería unos amigos, llevan esas escopetas que salen municiones por todos lados, van a cazar patos. Y cuando salen los patos de entre el follaje y lo que haya, todos disparan. Cuando sale el escopetazo, salen un montón de municiones. No es que le tires al animal, tiras a la zona. Algún perdigón le va a dar. Cayeron 2 patos y el perro, que está preparado para eso, va. Y está uno de los patos moviéndose y el otro está inerte. ¿Sobre cuál va el perro? Sobre el que se mueve, porque el otro ya no tiene caso. ¿Sobre cuál va el enemigo? Sobre el que se mueve, porque los otros no tienen casos, ya son de él, ya los tiene.
Entonces, cuidado, mis hermanos. Cuando nos alejamos del Señor, hay consecuencias y es importante, y no es que lo desee de ninguna manera, pero pensemos en eso. Pensemos y vivamos. Hombre, si estando cerca tenemos problemas, claro, pues estando lejos, agárrense, agárrense. Ahora, siguiendo con Timoteo, en esta segunda carta, en este segundo punto que quiero compartirles es que en la vida cristiana debemos de tener paciencia y no debemos de perder el enfoque en el Señor. No debemos de perderlo. Le doy gracias a mi Señor porque aquí está la familia de mi hermano Jorge. Y aquí está Jorge Junior. Hace algunos años nos hizo el favor de estar con nosotros en la mesa en el 15 años. Y Jorgito nos hizo el favor de hacernos pasar un rato muy agradable. Yo creo que te sabes otros chistes, mi hermanito. La pasamos muy bien, mi hijo. Paciencia, mis hermanos. Y eso implica precisamente pedirle al Señor que nos llene de paciencia. Pero también va de la mano con enfocarnos en el Señor. Dice la palabra del Señor: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil porque, de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos de que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Ahora, piensen en esto, mis hermanos. Vamos a hacer un ejercicio aquí de imaginación, como diría alguna comentarista. Hagan de cuenta que yo soy Pablo. ¿Quién sería mi Timoteo? Todos. Y aquí me sirve porque habría que entender algo. Ayer parte de lo que vi, que me tocó ver a mí en el evento mundial de las iglesias, estando la gente en África, es Ruanda, creo que el país es Ruanda, y una de las cosas que uno de los pastores, porque fueron varios los que estaban dando testimonio, uno de los pastores decía: hace muchos años, cosa de 20 años, Dios puso en mi corazón que sembráramos 100 iglesias. ¡Wow! 100 iglesias. Dice, habían pasado 14 años, 15 años y apenas llevábamos 14 iglesias. Y apenas llevábamos 14 iglesias. A razón casi de una por año. Hombre, es un promedio que es envidiable. Bueno, en los siguientes 6 años sumaron un total de 138 iglesias. Impresionante. Impresionante. Ahora, imagínense esto, ¿cómo funciona? No tengo idea, la verdad. Y me voy a comunicar con este pastor porque sí quisiera saber cómo lo hicieron. Pero, hablando desde el punto de vista, obviamente el Señor trabajó. Una de las cosas que Él puso es oración. Ora. Dijo 5 puntos y los 5 puntos eran oración. Cuando pases el primer punto, el siguiente punto es ora. Y así se la fue llevando, de maneras muy específicas. Pero tratando de entender un poco, este crecimiento es exponencial. Quiere decir que, y perdónenme si, imagínense que este es no sé si se acuerdan que veíamos unos ejes cartesianos, unas rayas así, una vertical y una horizontal. Imagínense que vamos creciendo así hasta esos 14 años. Pero luego de repente hubo un crecimiento así. ¿Debido a qué? Obviamente la iglesia se puso las pilas. Obviamente el Señor obró. Obviamente todo estaba puesto para que todo funcionara. Pero necesitamos que la iglesia esté lista y preparada. Necesitamos que haya un corazón de siervo, que podamos trabajar y podamos hacer las cosas. Necesitamos que esos Timoteos
salgan y que se muevan. Miren, no sé si han escuchado esa historia acerca del ajedrez. Creo que son 64 espacios, 8 por 8, no estoy seguro. Y alguna ocasión, no recuerdo la historia exactamente, perdonen, pero se me viene a la mente, alguien le pidió al rey por ese juego, dijo, dame un granito de trigo por el primer cuadro. Por el siguiente cuadro, dame el doble, o sea, 2. Por el siguiente, dame el doble, o sea, 4. Y al principio dices, esto no es tan pesado. El problema es que para el cuadro 64 ya van no sé qué tantos miles de toneladas de trigo. La cosa es esta, mis hermanos. Puede ser que habemos poquitos aquí. Pero imagínense que el Señor ponga en nuestro corazón este deseo de plantar iglesias. Y a lo mejor la respuesta que ha llegado ahora recientemente es a través de un club bíblico infantil en la casa de los hermanos Eberto y Caro. Se está orando porque en Escobedo abramos una obra. No hemos hablado nada de Ciénega, pero imagínense. Parece que no, pero me comentaba ahorita la hermana Caro que todo se está poniendo y todo se ha dado y el Señor ha abierto las cosas para que ya haya un club bíblico de los niños ahí en el área de su casa. Y pues con los niños, ¿quiénes vienen? Los papás. Y entonces vamos a empezar a trabajar con ellos ahí. Ahí dice, pastor, necesitamos su apoyo. Ya, de cabeza, ahorita les dije en la mañana. Y vamos para adelante. Arrancan el miércoles a las 7 de la tarde. Para que estén orando por todos estos pequeños que van a estar ahí y por los papás que van a estar ahí, mamás que van a estar ahí. Todo esto, mis hermanos, les digo, en aquel entonces Pablo había sembrado algunas iglesias. Vemos la iglesia de Filipos, vemos la iglesia de Tesalónica y ahí las vamos llevando. Pero hoy hay una multitud de iglesias a nivel mundial derivadas de todas esas iglesias. Y estamos aquí porque alguien aceptó decir y compartir el evangelio con nosotros. Y va a haber otras personas aquí, y va a haber otras personas en otra iglesia, porque a lo mejor uno de nosotros le va a compartir a alguien, y no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Regresando con los muchachos en Cadereyta, me dice él, como verá voy a tener mucho tiempo. Dije, sí, ¿te quieres preparar como maestro? ¿Puedo? Si quieres. Sí. Ah, bueno, pues entonces adelante. Y lo voy a agarrar como mi Timoteo ahí con el favor de Dios. Entonces, todo esto es parte de algo que el Señor está abriendo en todos lados. Pero ¿qué importa aquí o qué es lo que vale también con todo esto? Que haya gente que levante la mano. ¿Qué puedo hacer? Oye, es que a lo mejor yo no tengo mucho que hacer. Sí, puedes apoyar. Les he dicho muchísimas veces, lo menos es orar. Lo menos. Que aparentemente no implica mucho, no, sí, implica tu tiempo, y eso es caro. Implica tu tiempo, implica atención por otras personas. Oye, yo nada más puedo apoyar económicamente, bendito sea Dios, qué bueno, se necesita. Yo tengo tiempo, excelente, podemos hacerlo. Y ahí nos vamos. Pero les digo, podemos estar desde la función que hacemos, en donde estemos, en mi trabajo, y puedo estar reflejando la presencia de Dios. Puedo apoyar a una amiga que está en una situación que no considero justa, sí. Y de alguna manera le estoy mostrando el amor de Dios. Y si aparte de eso también le decimos, mira, el Señor me pidió que te apoyara. Ah, ¿qué te dijo? Pues puso en mi corazón, me lo inquietó. Igual pudo haber pasado sin ningún problema. Así es de que habrá que tener paciencia, mis hermanos, pero sin perder la vista del Señor. Él es la base de todo. En Él es donde está fundamentado todo lo nuestro. En Él. No permitamos que las cosas del mundo nos hagan a un lado. Y entre otras muchas cosas, también quiero pedirles, mis hermanos, y otra vez les digo, si alguien no está en un grupo conexión,
hágalo. Mi hermano Jorge está los jueves, 8:30 de la noche, de manera virtual, y luego vienen aquí una vez al mes y cenan aquí, caray. Si se van bien tarde, tienen fiesta con tambor ese día. El miércoles, con su servidor, igual a las 8:30. Y el martes con mi hermano Eberto. Si alguien no ubica a Eberto, es el hermanito que está allá en la esquina, en la caja de control. Sí, ¿verdad? Bueno, pero ya lo conocemos. Le vamos a tomar una foto y lo vamos a poner ahí. Él es nuestro hermano Eberto y él es el maestro del grupo del martes. Y recientemente también se reunieron, ¿no? Que por cierto vi un montón de gente. Qué padre. Y otra vez, y los felicito a mis hermanos que estuvieron allá en Dea Roma. Fue padrísimo verlos allá. Y como una representación de la iglesia. ¿Qué ganamos en el grupo Conexión, mis hermanos? Primero, ampliamos nuestros conocimientos acerca del Señor, por supuesto. Segundo, oramos por cosas que son más íntimas, que a lo mejor aquí no nos atrevemos a compartir. ¿Y saben qué? Incrementamos nuestra amistad. Somos hermanos en Cristo, estoy de acuerdo. Pero ¿somos amigos? Somos hermanos en Cristo y eso nos llama a tener esa cercanía entre nosotros como hermanos. Pero ¿somos hermanos en Cristo? Claro. La pregunta que quería hacer era, ¿somos amigos? ¿Tenemos una amistad? ¿Qué conoce un amigo de ti? No sé, así como esa amistad en la Biblia de acerca del Señor, cuando dice, ya no son mis siervos, ahora son mis amigos. Qué padre, ¿no? Imagínense que el Señor Jesús te diga, Jorge, ya no eres mi siervo, eres mi amigo. Wow. Ahí estamos como Toy Story, ¿no? Eso es lo que podemos encontrar en un grupo Conexión, así es de que anímense. Un tercer punto que quiero compartirles es que, como parte de todo esto, tenemos que buscar que nuestro testimonio sea limpio. Yo no puedo decirle a alguien, haz esto si yo no estoy dispuesto a seguirlo, si yo no estoy dispuesto a hacerlo. Dice la palabra del Señor, recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Esfuérzate por poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Empiezo por esa última parte. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. ¿Cómo qué? ¿Cómo a qué se refiere? Hombre, hay cosas que son muy importantes, mundanalmente hablando. La política. No, que este gobierno, no, que aquel gobierno. Como cristiano, ¿qué me corresponde a mí hacer por las autoridades? Orar. ¿Puedo no estar de acuerdo? Sí. Pero el Señor me dice que ore por él. Oro por él. Oro por ella. Pero meternos en discusiones de este tipo con alguien no tiene sentido. No vale la pena. No, es que yo le voy a Tigres y a qué le va al Monterrey. Pues, ya cristianamente hablando, es absurdo. Podemos pasarlo y podemos vivirlo, y qué bien, qué padre. Pero no como los locos que de repente se pelean por algunas personas que ni siquiera los pelan. Ni siquiera saben que existen. Incluso habrá temas bíblicos que puede ser que se preste para una discusión. Y a veces alguien lo abre más para discutir que para aprender. Ahí hay que saber también discernir qué es lo que se espera en esa situación. Y mejor, ¿sabes qué? Vamos haciéndonos a un lado. Pablo habla de esforzarnos por presentarnos delante del Señor y recibir su aprobación. ¿Eso qué implica, mis hermanos? Eso nos habla de santidad. Eso nos habla de permanecer en esa santidad. Y eso nos habla de cuidarnos, de cuidar nuestro testimonio. Muchísimas veces les he dicho, ¿cómo voy a decirle a mis hijos que no fumen yo con el cigarro en la boca?
te hace daño. ¿Y a ti no, papá? No, yo soy Superman. No. Y sabemos que hace daño. ¿Cómo le hago para mantenerme en santidad? Obviamente debo de buscar la presencia del Señor todo el tiempo. Me viene siempre a la mente cuando José huye de aquella mujer que trata de seducirlo. ¿Cómo voy a hacerlo si el Señor me está viendo? Oye, pero entonces Dios está aquí. Amén. Y donde quiera que estemos, Él está. Lo que estamos haciendo, ¿da buen testimonio? Lo que estamos haciendo, ¿el Señor está de acuerdo con lo que estamos haciendo? Que te diga, bien hecho, mi hijo, dale, síguele así. O lo que está haciendo es, híjole, que no entiendes. A veces, mis hermanos, se nos olvida, pero es parte de esa cercanía y lo repito otra vez. Leamos la Biblia. Diariamente leamos la Biblia. No me voy a cansar de decírselos. Si estamos leyendo el plan de anual, ¿dónde iríamos ahorita? Ya estaríamos llegando a Deuteronomio, mis hermanos. Ya estaríamos llegando a Deuteronomio. Y todavía estamos apenas en los primeros 5 libros de la Biblia. Eso es en ese programa anual. Pero tú, a lo mejor no lo estás llevando anual. Lees y agarras tu Biblia por algún lado. Bien, ¿lo estás llevando? ¿Lo estás leyendo? ¿Lo estás aprovechando? ¿La estás mascando? ¿La estás dando vueltas a la palabra? Y obvio, ¿la estás viviendo? Hay veces que hay algunos versículos que les digo, no nos dan muchas ganas de verlos. Varones, amen a sus mujeres. Mujeres, estén sujetas a sus maridos. Y como dicen por ahí, y la mujer sujeta. El tema es que hay versículos que tratamos de brincarlos. Pero mis hermanos, la Biblia es toda. Y de corazón debemos de vivirla. Porque todo lo que viene ahí es para nuestro bien. Y a veces podríamos pensar, bueno, yo no me porto mal, no le hago mal a nadie, con nadie discuto, con nadie hago nada, mira, yo estoy tranquilito, y si estoy calladito, me veo más bonito, es más, no me ven. Santiago capítulo 4, verso 17, mis hermanos. ¿Me ayudas con esa lectura, por favor, Aurora? Santiago 4, 17. Y al que sabe hacer lo bueno, no lo hace, le es pecado. Amén. Sopas. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Válgame. Hasta por omisión, sí. El siguiente punto que quiero compartirles es, permanece fiel al Señor. Permanece fiel al Señor. Dice la palabra, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Y presten atención a esto que sigue. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Hace rato un hermanito estaba pidiendo inspiración y aquí dice, toda la palabra es inspirada por Dios. Y resalto esos puntos, esos versos 16 y 17.
En esta versión son 4 cosas que la palabra de Dios pone en nuestro corazón. 1, enseñarnos la verdad. 2, hacernos ver lo que está mal. En nuestra vida, dice la palabra. 3, nos corrige cuando estamos equivocados. Y 4, nos enseña a hacer lo correcto. ¿Vale la pena leer la palabra? Sí. Sí. ¿Quieres sabiduría? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres saber qué hacer en diversas circunstancias? Lee la palabra de Dios. Nos enseña la verdad, nos hace ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Hay cosas que no nos gusta que el Señor nos diga o que alguien nos diga. ¿Nos gusta que nos corrijan? Normalmente no. ¿Nos gusta que nos digan que estamos equivocados? Normalmente no. Pero ¿saben una cosa? La palabra de Dios nos confronta y nos hace ver lo que puede estar mal en nosotros. Y nos dice, hay que corregir esto. Pero todavía más. En el último versículo dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Es decir, todo lo anterior, mis hermanos. El que nos corrija, el que nos enseñe, el que nos haga ver lo que está mal. Todo tiene un fin. Nos prepara y nos capacita para hacer toda buena obra. Tiene sentido, mis hermanos. Otra vez regreso con el evento mundial. Porque de veras fue impactante. Ahí mismo en esta iglesia de Ruanda, en ese país, en 1994 había una guerra civil. Y hubo una mortandad tremenda. Pero tremenda. Hubo unas matazones bárbaras. Y muestran el testimonio, y sale una mujer y sale un hombre. Dicen sus nombres, no recuerdo los nombres. El caso es que la mujer había sido afectada porque el hombre, junto con otros, atacó la aldea donde vivían, y los 4 hijos de esta mujer y su esposo fueron asesinados. Pasa el tiempo, regresan las autoridades a poner cierto orden, y a varios de ellos, entre ellos a este varón, lo meten a la cárcel. Pasa un tiempo, en la cárcel recibe a alguien que le comparte la palabra de Dios. Y su vida se transforma. Empieza a reconocer todas las cosas malas que hizo, a tener ese arrepentimiento. Pasa otro tiempo y por circunstancias, no sé, del mismo gobierno, lo liberan por buen comportamiento, por no sé qué tantas cosas. Lo liberan. Para esto, como que hicieron unas villas que les llaman Villa Reconciliación, en donde víctimas y victimarios conviven. Resulta que a este hombre le asignan en la casa que está, no sé si pegada o al lado o cerquita, pero ahí junto con esta mujer. La mujer se da cuenta, y claro, y dice, se convirtió también, se hizo cristiana, y dice ella, fue muy difícil al principio, pero si debo seguir la palabra del Señor, tengo que perdonarlo. Y lo perdona, y habla con él, y él también le muestra y le dice, estoy arrepentido totalmente de lo que pasó. Las imágenes finales de ese segmento es que están ellos dos hincados en el templo orando. ¿Quién lo hace? El Señor. ¿Quién restaura sus corazones? ¿Cómo es posible que pueda llegar a ese nivel de perdón? Oye, sus 4 hijos y su esposo fueron asesinados. Sí. Porque el amor de Dios cubre todo eso. ¿Queremos vivir eso, mis hermanos? Tenemos que vivir en la palabra del Señor. ¿Quieres perdonar realmente a esas personas? ¿Y quieres dejar la amargura detrás de todo esto? Libéralo. Pero en el Señor perdona a esas personas que te hicieron tanto daño. Vemos que hay una realidad. Vimos ese testimonio. A mí me impactó, pero en serio, muchísimo. Yo, ¿cómo puede ser? Sí. Solamente porque el Señor hace esas cosas es por lo que suceden. Así de sencillo. Uno de los versículos más socorridos
allá en Cadereyta y en Apodaca, es 2 de Corintios 5:17. Lo repito aquí mucho porque lo repiten mucho y me gusta traerlo mucho a la memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nuestra vida en Cristo, mis hermanos, es totalmente nueva. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Vive una vida dejando atrás la amargura y vive lleno del amor del Señor. Libera tu corazón de tonterías que no tienen caso y vive disfrutando el amor del Señor. Terminó un último concepto que quiero compartir es: prediquen la palabra de Dios. Prediquen la palabra de Dios. No nos quedemos callados. Dice el Señor a través de Pablo: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado. Sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Predica en todo tiempo, mi hermano. Mantente preparado. Mantente preparado. Y también, si es necesario, dice corrige. Y también, si es necesario, dice reprende. Pero también dice anima. Anima a la gente. Anímalos a que vengan. Pablo nos advierte que llegará el tiempo en que la gente solo querrá escuchar lo que quieren oír. Hay iglesias que están llenas de personas que eso es lo que desean. Vas a ser próspera. Vas a vivir bien. Cuando el Señor nos dice, por mí van a sufrir. Cuando el Señor nos dice, en el mundo van a tener aflicciones. Hay muchas cosas que queremos oír y nos gustaría mucho oír, pero no necesariamente es la palabra de Dios. Hay una manipulación tan grande, desgraciadamente, y hay muchas iglesias y muchos lugares en que se hable cosas que no necesariamente están en la palabra. El Señor va a hablar con ellos en su momento. Pero qué maravilla que podamos compartir la palabra del Señor, qué maravilla que podamos ver un día a otras personas aquí porque tuvimos el valor de hablarles. Les digo, y esto es una oración que hago todos los días por mis hijos. Me gustaría tenerlos aquí, sí. Me gustaría que estén en cualquier iglesia bautista, sí. Pero que caigan a los pies del Señor. La oración que hacemos todos, mi hermana Maite, mi hermana, que la casa esté en paz, todo mundo, es lo que queremos. Será fabuloso verlos a todos. Y espero en Dios, y creo que así va a ser, que un día, si no aquí, en otro lugar, van a estar de rodillas delante del Señor. Pero fíjense, Pablo nos advierte que va a llegar un tiempo en que habrá personas que nos van a engañar, y nosotros queremos ser engañados. Es muy cómodo. Es muy cómodo tener un evangelio así. Pero podemos tomar la palabra en serio, o podemos tratar de tomar una palabra en donde yo voy a utilizarla para tratar de convencer a la gente. Algo que no tiene base real en todo esto. Me encanta esa expresión que dice, si sacas un texto fuera de contexto, para lo único que te sirve es de pretexto. Y puedes hacer un montón de cosas con ella. Inclinen su rostro, mis hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que en nuestro corazón haya ese deseo, Padre, de vivirla, Señor. Que haya ese deseo, Señor, de servirte, de ser un buen obrero para ti. Padre, que nuestros corazones, Señor, se mantengan en santidad, Padre.
Llévanos de tu mano, Padre, a todos y cada uno. Oro, Señor, por los varones. Oro, Señor, por sus esposas. Oro, Señor, por los hijos. Por esos jóvenes, Señor. Por esos niños, Padre. Por todos y cada uno de ellos. En tus manos, Señor, los pongo. Llévanos, Señor, de tu mano. Y llévanos, Señor, a ese lugar en donde quieres que trabajemos, donde quieres que platiquemos y donde quieres que abramos, Señor, nuestra boca para ti. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén.